Mi querido hermano, entonces nosotros, como siempre, somos parte del Ministerio de acá central con el pastor Ronald, allá en Anaheim, muy cerca de lo que ha sido los incendios allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y, pero gracias a Dios a ellos no lo ha afectado mayormente. La iglesia sí está, la congregación está en Santa Ana y tampoco ha llegado muy fuerte porque California se ha visto muy afectada por los incendios. Bueno, entonces Dios me ha puesto en mi corazón querer compartir, como dice, renovarnos, porque como dice, nosotros nos vamos desgastando en todo porque la lucha espiritual es fuerte, hermano, y algunas veces como que perdemos el centro y nos agarra este mundo y somos muy de este mundo. Y empezamos a luchar mucho por las cosas de este mundo, por la obtención de ciertas cosas que a la larga la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento y ninguna de esas cosas nosotros la vamos a heredar. Entonces, una dice pasos para renovar mi pasión por Cristo. Pasos para renovar mi pasión por Cristo. Entonces, vamos a ver, veamos lo que dice Apocalipsis dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, pero lo vamos a tomar en un contexto porque la iglesia son personas. Y cuando la Biblia habla de, los mensajes a la iglesia, no está hablando a congregaciones en particular, está dirigido, pero son tipos de personas que componen lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es fuerte, dice, recuerda de dónde has caído. O sea, que recuerde, dice, recuerda entonces de dónde has caído. Y dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Voy a hacer un alcance ahí porque no es una cosa, pero ¿qué es lo que es el candelero? ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Éfeso, que era muy fuerte? Revelación, pues. Y la Biblia dice, lámpara es a tus pies tu palabra y alumbra tu camino. O sea, lo que alumbra mi camino es la palabra de Dios. Y cuando dice quitaré tu candelero de su lugar, es que le iba a quitar la revelación, que era muy fuerte en la iglesia de Éfeso. Entonces, vamos a ver un poquito eso, vamos a ver un poquito. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A Dios no le gusta que nosotros perdamos la pasión por Él y que dejemos el primer amor. Esa pasión, esa entrega al primer amor. Y ahí en la iglesia existía esa costumbre. Me acuerdo que cuando yo llegué a la congregación, no tuve esa cosa de la gente mayor, como que eran agoreros de la mala suerte, no sé cómo explicarlo, porque de Dios no. Cuando a ti te veían entusiasmado, contento, sirviendo a Dios, entonces dice, está en su primer amor, ya se le pasará. O sea, con el tiempo yo encontré horrible esa visión que tenía estas personas, como que se me iba a pasar todo ese entusiasmo que tenía por el Señor y como que estaban esperando. Yo digo, no, o sea, la pasión por Cristo debería estar permanentemente en nosotros y nunca acabarse. Esa ganas del Señor, esa forma de querer alabarle, adorarle y estar ahí, pero estas personas tenían esa visión de decir, bueno, ya está en su primer amor, pronto como que se le va a pasar. Y como digo, yo lo encontraba como horrible, esa visión que tenían estas personas de decir, pucha, va a haber un momento en que se le va a pasar todo eso. Entonces, vamos entonces a ver un poco, a deshuesar un poquito lo que les quiero presentar. Dice, las muchas pruebas, luchas, falsos hermanos, etcétera, habían llegado a un dejar el primer amor y la pasión por el Señor. Sí, por las muchas luchas. La lucha cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor tiene un manto protector sobre nosotros porque somos bebés. Y recuerden que cuando uno es bebé, cuando uno es un bebé recién nacido, no tiene tantos recursos, es como un bebé natural. De hecho, el bebé natural depende de su mamá, depende de su papá, para poder sobrevivir, para ser alimentado, para ser cuidado, todo eso. Bueno, el Señor pone un manto protector que a la larga va desapareciendo en la medida para enfrentar la lucha. De hecho, nosotros no somos, dice, no somos mayor que el Maestro, y que si Jesús fue asediado por Satanás, nosotros también vamos a ser tentados y asediados por Satanás. No significa que debemos tener miedo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes y otras cosas más, ¿verdad? Entonces nosotros estamos constantemente siendo hostigados
no para perder la salvación, sino somos hostigados para no poder cumplir el propósito de nuestra vida. Cada vez, nosotros potencialmente somos un enemigo muy complicado para el diablo, porque nosotros tenemos una orden del Señor de multiplicarnos, de hablarle a otro la palabra de Dios. Y cuando tú le hablas a otro la palabra de Dios, esta otra persona va a pasar de las tinieblas a la luz mirable de Cristo. Bueno, hay una cosa real, que también Pablo dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, y es cierto. Yo no sé, en el caso de Olga tal vez un poquito menos, porque es más joven que nosotros, pero hermano Luis, yo ya no, nosotros hemos ido notando que no somos los mismos de antes, que tenemos limitaciones físicas que de la noche a la mañana empezaron a aparecer y nos complican, porque no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes y de repente nos vemos limitados en algunas áreas que nunca nos limitamos, porque la realidad es que nuestro ser exterior se va desgastando. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro ser interior se va renovando de día en día, porque es un evento espiritual. O sea, y ahí nos cuesta muchas veces reconocer que estamos un poquito desgastados en lo físico. Lo mismo en el alma, no estoy hablando del espíritu, sino el alma se va golpeando, se va desgastando y necesita ser renovada. Y la renovación está ahí. Entonces, las muchas pruebas, luchas, falsos hermanos, etcétera, habían llegado a un dejar el primer amor y la pasión por el Señor. Entonces, Jesús habla de la iglesia y vamos a ver, dice: el camino que Dios muestra para renovar la esperanza destruida o la decadencia son tres pasos. Estamos hablando de este texto, ¿ah? Yo, o sea, no, vuelvo a insistir porque no va a faltar los críticos que dicen, pero usted no abordó esto, no abordó esto otro, usted está equivocado, porque no, yo estoy tomando este texto porque pudiese haber otros textos complementarios, otros textos de la Biblia que aporten más dinámica, pero yo estoy analizando esto que está aquí. Y con esto que está aquí vamos a sacar ciertas verdades que Dios tiene. Entonces dice, el camino que Dios muestra para no dar la esperanza destruida o decadencia son tres pasos. De hecho, muchas veces nosotros como pastor con hermano Luis, que de alguna manera Dios nos ha tratado más, nos lleva un tiempo tratando, estamos más fortalecidos en nuestro ser interior, nos encontramos con creyentes muy decaídos, muy desesperanzados, muy destruidos. Algunas veces nuestra administración apunta como a levantar a personas en el ámbito cristiano que están bien mal. Y de vez en cuando nos toca una persona que no es creyente, pero la mayoría de las veces nos toca gente que ha tenido una relación con Dios y que está bien complicada. Entonces, dice tres cosas. Dice, recuerda de dónde has caído. Primer paso, arrepiéntete y haz las primeras obras. El texto dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, voy a volver atrás para que leamos el texto. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primero. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahí, el primero. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Tres cosas que le dice el Señor a la iglesia. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero ahí después hay una advertencia de una bendición, de un don que Dios le dio a la iglesia, que dice, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, también algo que el Señor le dio. Entonces, esos son tres elementos que el Señor dice que tienen que tratar. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras para recuperar esta obra. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué cosas debemos recordar? ¿Qué es lo que debemos? Dice recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. ¿Dónde estabas antes? Mira, hermano, cuando nosotros vamos creciendo, somos testigos de lo difícil que es ir subiendo día a día en carácter, en todo lo que involucra el carácter de Jesucristo. Y ir creciendo. Nosotros nos damos cuenta cómo cuesta eso, pero caer no cuesta nada, hermano. Usted no se da ni cuenta cuando está ya en el piso, porque eso es algo muy sutil, muy. Entonces, vamos. ¿Qué debemos recordar? Las pruebas de fe. Vamos a ver. Por ejemplo, debemos recordar las pruebas de fe. Vamos a leer Deuteronomio 8, dice, y te acordarás, dice, bueno, y te acordarás, ahí por eso dice acordarse, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Jehová tu Dios te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón. Se debe guardar no sus mandamientos. Dice, te vas a acordar de eso. Ahora, ¿acaso Dios no conocía el corazón del pueblo de Israel que tenía que probarlo? Claro que lo conocía. Entonces, ¿para qué era esta prueba? ¿Para qué? Para que ellos mismos visualizaran cómo era como persona. Muchas veces Dios nos somete o nos lleva o permite ciertas situaciones en su vida, no para que Él sepa cómo vamos a responder, porque Él sabe cómo vamos a responder, sino para que nosotros mismos tengamos una evaluación del punto espiritual en que estamos. Algunas veces sentimos que somos más de lo que realmente somos. Necesitamos necesariamente saber qué es lo que está pasando con nosotros, en qué punto estamos, porque necesitamos crecer. Y dice Jehová tu Dios en tus 40 años en el desierto, para afligirte. O sea, dentro del propósito de Dios hay aflicción y para probarte. Porque el pueblo de Dios, ¿cuándo realmente nosotros podemos decir, yo soy fiel, amo al Señor y mi fidelidad está toda prueba? La aflicción no es el momento en que todo está bien, porque mientras haya provisión, mientras haya bendición, mientras el fuego esté en el cielo y la nube esté también ahí, todo el mundo está contento. Todo el mundo mientras no hayan problemas. Pero ¿cuándo empieza el conflicto con Dios? Cuando empieza la aflicción. Entonces hay muchos creyentes que se enojan con Dios, reclaman a Dios, que por qué me está pasando esto, y algunas veces nosotros como pastores quieren como obligarnos a nosotros a darle respuesta de por qué están viviendo lo que están viviendo, y quieren que nosotros seamos Dios para decirles de parte de Dios por qué está bien. No, la aflicción es parte. De hecho, el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la aflicción la usa Dios para probar nuestro corazón, para poder ser fieles hasta el fin. Yo nunca voy a olvidarme, se recuerda usted cuando el rey de Babilonia lanza al horno de fuego a los tres muchachos tan Abednego, y todos estos tres personajes. Y cuando son impulsados, dicen, nosotros no vamos a adorar tu imagen, y porque Dios no va a librar, y si Dios no nos librara, igual no lo vamos a hacer. O sea, en medio de la aflicción y un fuego que fue, dice la Biblia que que el horno fue calentado 7 veces más de lo normal, al punto que los que estaban calentando el horno, al acercarse los mató. Entonces en el momento de la aflicción, la fidelidad a Dios, o sea, esos muchachos por salvarse podían perfectamente haber concedido al rey lo que estaba pidiendo, pero no, se mantuvieron firmes, porque en la aflicción se ve realmente cuánto pesa tu corazón y cuán comprometido estás con el Señor, cuán comprometido estás con el Señor. Entonces dice que Dios dice, y te acordarás, ¿ves? ¿Qué cosa debemos acordar? Debemos acordar de los momentos de aflicción, de los momentos en que vimos, vamos a recordar todo eso, sigamos adelante. ¿Qué otra cosa debemos recordar? La fidelidad de Dios. En Deuteronomio 4 dice, por tanto, guarde y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, dice, no debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, guarda y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Todo el tiempo que Dios fue fiel, nunca falló Dios. Cuando hubo necesidad de comida, tuvo el maná, estuvieron las codornices y tuvieron el agua que salió de la roca. O sea, siempre una provisión. El resguardo de los enemigos, la nube que estaba ahí cubriéndolos para que el sol no los matara o los afectara, y el fuego que estaba cubriendo de noche para que no le faltara la luz que lo guiara. O sea, siempre la fidelidad de Dios presente. Pero cuando hay gente que tiene un corazón rebelde, eso ni se mira. Entonces, primero, no debemos olvidar, lo primero que dice, ¿te acordarás qué cosa? De las aflicciones. Te vas a acordar de lo que Dios hizo, las pruebas de fe. Y segundo, la fidelidad de Dios. Nunca tienes que recordar las bendiciones de Dios. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Las bendiciones de Dios. Te vas a acordar de las bendiciones de Dios también.
O sea, ¿qué debemos recordar? Cuando dice, recuerda de dónde has caído. Entonces, recapitulando, tenemos dice, vamos a recordar las pruebas de fe. ¿Cómo Dios nos llevó a las pruebas de fe y cómo las superamos? Las pruebas de fe. Vamos a recordar la fidelidad de Dios y las bendiciones de Dios. Y también, recuerda las lecciones que has aprendido. Y comprende hoy, dice Deuteronomio 11:2, dice, y comprende hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano y su brazo extendido. Entonces dice, no, porque no estamos hablando de gente que no vivió, sino que estoy hablando con gente que vivió. Y dice, y comprende hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han visto que no han sabido ni visto el castigo que Jehová vuestro Dios, el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Claro, estamos hablando de las lecciones. Nosotros tenemos que ir viendo cómo Dios nos ha ido enseñando y nos ha ido haciendo crecer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proceso con nosotros. Como digo, la meta de Dios no es nuestra comodidad, una vez más, es nuestro crecimiento para asemejarnos al carácter de Cristo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que recordar también en las lecciones que Dios? Y dice, recuerda que no solo tu experiencia, sino la de otro. Recuerda no solo tu experiencia, sino en Job 8:10 dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán de su corazón, sacarán palabras. O sea, tenemos que aprender de las experiencias de otros, ¿verdad? Para no repetir lo mismo que pasó. Por eso la Biblia dice en un momento que estas cosas están escritas ahí para que veáis en ellas, para que, cuando estaba refiriéndose a la escritura, para que tú puedas mirar en ellas. O sea, la Biblia tiene un montón de... No todo lo tenemos que aprender por experiencia propia. Hay cosas que debemos aprender por otros, ¿verdad? Entonces vamos a recordar, vamos a hacer, dice, el gobierno atrás dice, ¿qué debemos recordar? Dice, recuerda dónde has caído. El primer punto que Dios presenta para renovar la pasión por Él. ¿Y cuáles cosas qué debemos recordar? Bueno, las pruebas de fe. ¿Cómo superamos los momentos de crisis? ¿Cómo en la adversidad nos mantuvimos fieles a Dios? Las pruebas de fe, debemos la fidelidad de Dios. Nunca olvidar que Dios siempre ha sido fiel en la provisión, en sostenernos espiritualmente, en bendecirnos, en librarnos de nuestros enemigos. Las bendiciones de Dios, cómo Dios nos trae y nos produce. Olga estaba contando cómo el Señor estaba proveyendo recursos materiales y recursos humanos para atender a los niños. Las lecciones que has aprendido, cómo yo recuerda qué cosas has aprendido. Y por último, recuerda no solo tu experiencia, sino la experiencia de otros. Entonces, dice, recuerda de dónde has caído, de todo eso, de ser, de las pruebas de fe, que las soportábamos, estábamos firmes creyendo en el Señor, en medio de la adversidad, seguíamos creyendo, bueno, caí de eso ya muchas veces no se da. Vamos adelante. Debes tomar un tiempo para reflexionar y orar. Luego, con un lápiz y un papel, hace una lista para recordar. Es una tarea que hay. Bueno, vamos a tomar esto seriamente y vamos a ir, si me está conmigo mismo. ¿De qué debemos arrepentirnos? Porque volviendo atrás, voy a volver atrás, vamos a volver atrás. Arrepiéntete, dice. Recuerda dónde has caído y después dice, como segundo punto, arrepiéntete. Me gusta, voy a volver al pasaje. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras horas. Vamos al segundo punto. Dice, ya recordamos de dónde hemos caído, ¿verdad? Y dice, arrepiéntete. ¿De qué debemos arrepentirnos? Por sobre todas las cosas del pecado en nuestra vida. Dice Jesús en 5, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor llama a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y muchas veces algunos creyentes empiezan como a coquetear con el pecado. O sea, no, usted no puede considerar normal el pecado en su vida. Nosotros no, o sea, que pequemos es muy probable porque no somos perfectos, pero ser parte del pecado no. O sea, nosotros debemos rechazar el pecado, aun cuando cometamos no debemos meternos en el pecado. Hay muchos creyentes que viven una vida pecaminosa y por lo tanto el pecado no se condice con Dios. Dios no bendice el pecado. El pecado es algo contra Dios.
el pecado es todo aquello que es contrario a los mandamientos y la voluntad de Dios. Y el pecado destruye el alma del hombre. Nosotros no fuimos hechos para pecar. Por lo tanto, ahora, la mayoría de las personas que solo ven lo físico y no el alma, no se dan cuenta cuánto daño hace el pecado al alma. Entonces de repente empieza la vida de una persona y un creyente a deteriorarse en gran manera y busca cualquier excusa que no estoy sintiendo que Dios me está apoyando, me siento mal, y empieza y no se dan cuenta que el pecado dejó una huella enorme. Entonces Dios dice que dentro de las cosas del pecado, de no ser agradecido. Primero, debemos arrepentirnos del pecado y segundo, debemos arrepentirnos de no ser agradecidos. Y la paz de Dios que viene en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado, en un solo cuerpo, y sed agradecido. Siempre tiene que haber en nuestra boca una palabra de agradecimiento para con Dios. Siempre tiene que haber un reconocimiento para con Dios, en una actitud de agradecimiento. ¿Qué es lo que significa agradecimiento? Es reconocer que Dios es el que me sustenta, que Dios es el que me da vida, que yo sin Dios no soy nada. Debemos repetirlo, de no ser agradecido. Y la paz de Dios que viene en vuestros corazones, dice Colosenses, la paz de Dios viene en vuestros corazones, a la que seguimos fuiste llamados en un solo cuerpo, dice, y sed agradecido, es una orden. Pero el agradecimiento no siempre está en la boca de los clientes. Yo puedo escuchar más quejas que agradecimientos. Siempre hay un montón de clientes que siempre se están quejando de lo que están viviendo, de las cosas. No son agradecidos, pero nosotros debemos ser agradecidos. Entonces debemos arrepentirnos del pecado, debemos arrepentirnos de no ser agradecidos, de no ser perseverantes. Dice Mateo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Conozco muchos creyentes que están llenos de buenas intenciones, de asumir disciplina, de que se van a mantener, pero realmente eso dura re poco, dura muy poco. Los creyentes no son perseverantes en seguir al Señor, en cumplir sus mandamientos, estar ahí presente. Por eso la vida también se ve bastante deteriorada. Entonces han perdido el primer, no son perseverantes. La perseverancia no es algo que esté presente en la vida de muchos creyentes, pero quieren ser bendecidos, quieren tener una vida exitosa, quieren ser creyentes muy exitosos, pero siempre el éxito, ¿cómo se mide? No en lo espiritual, se mide en lo material, en lo cultural, en lo académico, en todas esas cosas, pero no se mide en lo espiritual. Una persona que, que ha crecido interiormente es de tremenda bendición a quienes lo rodean. Porque, porque el Señor Jesús insistentemente dice, bueno, ordenen sus prioridades, tengan claro qué es lo que es lo importante. O sea, dice el Señor que Él sabe de lo que tiene necesidad y que Él va a proveer. Pero también dice, ¿de qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿De qué aprovecha? O sea, resulta que el mundo se gana corporalmente, intelectualmente, pero cuando tú mueres, todo eso desaparece. Tu cuerpo ya no tiene sentido. Aquel cuerpo que era el depositario del éxito en la tierra, aquel cuerpo que disfrutaba de los logros terrenales, ya está muerto. Sin embargo, el alma estuvo viva, estuvo presente cuando estabas en esta tierra y cuando estás muerto. Entonces muchas veces hay gente que no persevera, mucha gente que a la primera dificultad ya está como alejándose de Dios, empezando a vivir independientemente del Señor. Entonces, debemos arrepentirnos del pecado, debemos arrepentirnos de no ser agradecidos y debemos arrepentirnos de no ser perseverantes, de no perseverar. Vamos a seguir. De no ser fiel, debemos arrepentirnos de no ser fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, muchas veces no somos fieles, no somos fieles al Señor. Ahí algunas veces le fallamos con nuestros diezmos y ofrendas, le fallamos con los mandamientos que no cumplimos, no somos fieles, algunas veces negamos al Señor, no, no queremos mostrarnos que somos creyentes a nuestros amigos, pero las cosas son mandamientos.
Dios nos manda dice el Señor que aquel que se avergonzare de él delante de los hombres, él se avergonzará de nosotros delante del Padre, ¿verdad? O sea, de no ser fiel. Algunas veces tenemos excusas, le hablo a una persona que tiene ahora, tenemos excusas para no entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, tenemos excusas para no cumplir los mandamientos de Dios, no, porque las circunstancias, y aquí acá, pero son mandatos de Dios, no es algo que a mí me agrade o no me agrade, son mandatos de Dios. Entonces, vuelvo a reiterar que de no ser fiel. Entonces, también eso debemos arrepentirnos, de no ser fiel. Y dice, el que persevera hasta el fin, de no perseverar, de no ser fiel. El Señor no es fiel. Y de no aprender de la experiencia de la vida. Dice Proverbios 21:11, cuando el escarnecedor es castigado, el burlón, él siempre se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. O sea, de no aprender de la experiencia de la vida, vamos a vivir muchas experiencias que son fuertes, son difíciles, pero nosotros tenemos que ser fieles. Ahora, voy a repasar lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces, me gusta para que podamos tener, ahora se conectó la Victoria, vamos a repasar porque ya llevamos más de la mitad. Entonces, voy a repasar del texto. Dice, estamos viendo pasos para recuperar nuestra pasión por Cristo. Y hemos tomado un texto que es bien significativo, que está dirigido a la iglesia de Éfeso, pero que, vuelvo a insistir, el texto no está dirigido a iglesia en particular, está dirigido a personas, tipo de personas que constituyen la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una congregación, la iglesia es un grupo de personas, somos las personas. Los edificios no constituyen, la gente asocia los edificios con la iglesia. La iglesia es un ente espiritual formado por los creyentes en Cristo. Y dentro de esta iglesia hay tipos de personas. Y dentro de eso está la gente de Éfeso. Dice, por lo tanto tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído primero. Recordad de dónde has caído. Y arrepiéntete, segundo punto. Y ya las primeras obras. Pues si no vendré a ti y quitaré el candelero, o sea, la revelación, porque lámpara tu, tu palabra y lumbré tu camino. Quitaré la revelación de su lugar y si no te hubiese arrepentido. Entonces, entonces son tres los aspectos que dice el Señor que debemos tener presente para volver al primer amor. Dice, recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras. Ya hemos visto tres. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué debemos recordar? Dijimos, las pruebas de fe, cómo Dios nos llevó a pruebas de fe y cómo Dios nos sacó adelante en los momentos difíciles donde nuestra fe está aprobada. La fidelidad de Dios, como Dios siempre fue un proveedor, un sustentador, no solamente en lo material, sino que también del alma, a través de una palabra. Las bendiciones que Dios ha dado, cómo Él constantemente nos está bendiciendo. Y recordar las lecciones que hemos aprendido, las cosas que en el camino hemos aprendido y cómo nuestra vida ha sido cambiando. Y por último, recordar las experiencias que no son las nuestras, sino también las que hemos visto en otros. Entonces, eso tenemos que recordar. Nuevamente digo, las pruebas de fe, la fidelidad de Dios, las bendiciones de Dios, las lecciones que hemos aprendido y las experiencias de otros. Ahora, también hemos visto de qué debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos por sobre todo del pecado, ¿verdad? No podemos permitir que el pecado esté en nuestra vida. El pecado es altamente destructivo del alma. Destruye el alma, te achata, el pecado no puede ser una cosa con la cual convivamos nuestras vidas. ¿De qué debemos arrepentirnos? De no ser agradecidos. Dice, hay una orden, dice, sed agradecido. Es una orden de Dios. ¿De qué otra cosa debemos? De no ser perseverante. De empezar un camino y ahí siempre estamos como dicen, no somos ni chicha ni limonada, estamos con un pie adentro, con un pie afuera, no, tenemos que ser perseverantes, porque ahí dice que el perseverante fin este será salvo. ¿Qué más hemos visto? De no ser fiel. Dios es fiel, siempre ha sido fiel. Él permanece fiel. Nunca Él va a echarse atrás de lo que nos dijo. Si dijo que iba a bendecir nuestra vida, que dijo que iba a estar hasta el fin del mundo con nosotros, va a ser así. Dios no se va a arrepentir. Él es fiel a su palabra y a lo que ha preparado para nosotros, a los propósitos que tiene para nosotros. No es que diga Dios, no, es que ahora estoy como medio arrepentido y no y voy a retractarme de lo que dije. No, Dios es fiel, y no, aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros hayamos hecho un pacto con Dios, decir, te voy a seguir, Señor, bajo qué circunstancias, y de repente no le estamos siguiendo, sino estamos complaciendo al mundo. Y de otra cosa debemos arrepentir de no aprender de las experiencias de la vida.
Muchas de las cosas que pasan están hechas para, eh, para hacernos crecer, para aportar a nuestra vida. Las experiencias de la vida pretenden crecimiento. Lo voy a volver a repetir una vez más, lo he dicho varias veces. Dios no está interesado en una vida cómoda. Dios no está interesado en hacer la vida cómoda, sino que está interesado en que tú crezcas como persona, que tu alma crezca, que lo que tú vas a salvar, lo que va, sea, esté en crecimiento, que tú crezcas. No está interesado en que tú tengas una vida cómoda. De hecho, si para que tú crezcas vas a tener que pasar adversidades, momentos difíciles, cosas que no quisieras vivir, Él lo vas a vivir, porque así vas a crecer, porque Dios está interesado en el crecimiento. Todo lo que hay en este mundo está destinado a desaparecer. Nada va a permanecer. Por lo tanto, Dios no está interesado en algo que va a perecer. Dios está interesado en que tú crezcas, crezcas en carácter, sea semejante a Cristo, en perseverancia, en amor a Dios. Todos los aspectos Dios tiene un interés particular. Entonces estamos viendo cómo recuperar nuestra pasión por Cristo. Y hemos visto a través del texto de Apocalipsis que está dirigido a la iglesia de Éfeso, donde dice que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Dice, por tanto, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, dice que nosotros vamos y ahora vamos al tercer punto. ¿A qué dice? Y vuelve a las cosas, ¿a qué debemos volver? A la sencillez de fe y vida que teníamos al inicio de nuestra fe cristiana, las sendas antiguas. Debemos volver a la sencillez, pues, a que éramos muy sencillos cuando recién nos convertimos. Nosotros éramos sencillos, le creíamos a Dios sin cuestionar nada, no éramos complicados, era, servíamos a Dios con una actitud tan desinteresada, servíamos a Dios con una actitud tan simple, no alegrar cositas muy simples, éramos felices, no éramos personas cuestionadoras. Entonces dice, ¿a qué debemos volver? A la sencillez, a la sencillez de fe y vida que teníamos al principio con nuestra fe cristiana. No andábamos en ondas teológicas medio raras. Si Dios decía que hacía milagros, le creíamos y sabíamos que Dios hacía milagros. Y si Dios sanaba, sanaba. Y orábamos con fe para que Dios sanara a otras personas. Después nos pusimos medio complicados. Entonces, dice Jeremías, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y haréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Un pueblo rebelde, ¿verdad? Dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. De hecho, muchos ya no andan por las sendas antiguas, ya no andan por la sencillez. Hay muchos que se han, digamos, coqueteado con el mundo y están ahí entre el mundo y Dios. De hecho, mucha gente que acude a la iglesia lo hace en una visión religiosa, para cumplir. Tal vez en algún momento ellos fueron impactados por el Evangelio, fueron impactados por la palabra de Dios, pero no han perseverado. Entonces, la senda antigua, yo quiero que recapitulemos, porque ya estoy terminando. Entonces, pasos para recuperar nuestra pasión por Cristo. Lo voy a recapitular antes de cerrar, y y es lo que dice, lo que estamos viendo, dice, pasos para renovar nuestra pasión un poquito. No es que una vez no la tuvimos, estoy pasando que usted un momento tuvo mucha pasión por el Señor cuando recién se convirtió y seguía por ahí. Entonces, ¿cuáles son los pasos para renovar? Dice, tomando el texto de Apocalipsis, que lo voy a leer por último, hacer un repaso general para cerrar el tema. Nosotros necesitamos recuperar ese entusiasmo, esas ganas, esa visión media desgastada. ¿Por qué? Porque hay un desgaste, dice. Pero entonces Apocalipsis 2, 4, 5 habla de esta situación que afectaba a la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy activa, una iglesia muy donde Pablo hizo una gran obra. Entonces si uno le escribe a la iglesia de Éfeso, que es un prototipo de persona, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Yo siempre le dije que en la iglesia donde yo iba, y muchas veces lo escuché, como que hay una situación media burlona. Cuando tú llegabas recién a la iglesia, estabas barriendo en un lado, querías ayudar en todo, te ofrecían para cualquier cosa, salías a predicar la palabra de Dios a donde fuera, hablabas,
siempre una actitud de servicio y siempre con una felicidad de estar, ser parte del cuerpo de Cristo. Nos faltaba aquel que comentaba y dice, no, pero es que está en su primer amor, ya se le pasará. O sea, algo terrible, o sea, el primer amor nunca debe pasar. Usted nunca haga eso. Siempre alienta a la persona a ser perseverante y decir, bueno, mira, con este mismo entusiasmo sigue sirviendo al Señor hasta el fin, hasta que el Señor te llame. Pero no podemos estar ahí como siendo amortilladores de aquella persona que está reentusiasmada, porque tú has perdido tu fe. Entonces dice, dice, recuerda por tanto de dónde has caído primero, dice, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Las muchas pruebas, lucha y falso hermano, habían llegado a dejar el primer amor y la pasión por el Señor. Hay un desgaste natural, hermano, hay un desgaste muy natural que se produce producto de la lucha. Y usted hace un repaso ahora. Dice, el camino que Dios muestra para renovar la esperanza destruida o la decadencia son tres pasos. Primero, recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras. ¿Cómo? ¿Qué debemos recordar? A grosso modo, estoy repasando, las pruebas de fe. Aquellos momentos en que Dios nos llevó a una situación de fe, donde estábamos muy complicados, no sabía qué iba a pasar con nosotros, y teníamos que depender absolutamente de Dios y cómo Dios nos sacó adelante, ¿verdad? Las pruebas de fe. ¿Qué otra cosa? No estoy leyendo los textos porque ya los leímos. La fidelidad de Dios, recuerda que las pruebas de fe y cómo Dios ha sido fiel siempre. Dios nunca se ha negado, lo que dice que ha prometido lo cumple. Las promesas de Dios se han cumplido en tu vida y nunca va a dejar de cumplirlas. Si Él dijo que Él te iba a proveer, Él te va a proveer. Si Él dijo que Él te amaba, te ama. Y todo eso, Dios te ha dicho que tú eres de Él. Que todo lo que Dios ha dicho, todas las cosas que Dios ha prometido en la Biblia que se han de cumplir, se cumplen. ¿Qué otra cosa debes recordar? Las bendiciones de Dios. Cómo Dios ha bendecido tu vida de diferentes maneras, no solamente en lo material, sino profesionalmente en lo espiritual. No debes olvidar que no es que nosotros no vamos a salvar el cuerpo ni vamos a llevarnos las cosas materiales que están destinadas a ser destruidas por fuego, sino que lo que nosotros vamos a llevar es el alma. Nuestra alma es la que se salva y nuestra alma es bendecida en la medida que esta alma crezca y se mantenga en comunión con Dios. La próxima semana vamos a hablar sobre la sed del alma, cómo se hace nuestra sed del alma. Entonces, la Biblia dice que que Jesús dijo, venid a mí todos los que, no, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Entonces, las bendiciones de Dios, no vamos a olvidar, primero dijimos, bueno, a insistir, las pruebas de fe, donde Dios nos sacó de situaciones bien complicadas, cuando realmente ya no queríamos más, y nuestra fe fue probada, no debemos olvidar eso. La fidelidad de Dios, nunca la debemos olvidar. Las bendiciones de Dios, recuerda las lecciones que has aprendido. O sea, debemos recordar qué lección hemos aprendido, qué cosas hemos aprendido en nuestra necesidad como creyentes, porque Dios está formándonos y nos da lecciones. ¿Qué otra cosa? Y debemos recordar no solamente nuestra experiencia, sino las experiencias de otros, porque algunas veces creemos que todo lo tenemos que vivir por experiencia propia. No, sino que también mirando lo que le ha pasado a otro para no cometer los mismos errores. Nunca olvidar que la Biblia dice, estas cosas y estas personas están puestas aquí. La Biblia dice el Señor para que miren en ellos y aprendamos a no cometer los mismos errores. Lo otro es que de qué debemos arrepentirnos. Primero lo que dice, de cuál de dónde has caído, ya mostré cinco. Y dice, lo primero es del pecado. Debemos arrepentirnos del pecado. El pecado no puede estar en nuestra vida. Usted puede pecar, pero no debe vivir en pecado. O sea, usted peca y por error, y usted se arrepiente, pero no vive en pecado porque el pecado destruye el alma. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. El pecado no solamente destruye lo físico, sino que especialmente destruye el alma. Y es muy importante que el pecado no puede estar en nuestra vida. Dice, ¿de qué otra cosa debemos arrepentirnos? De no ser agradecidos. No, el agradecimiento debe ser una palabra constante en nuestra boca, porque es una orden. Y en Colosenses dice, y sed agradecido. Dale gracias a Dios por todo. Hay gente que es agradecida a la medida que ellos sienten que son bendecidos. Y si no, son personas que siempre están reclamándole a Dios y hablando contra Dios. De no ser perseverantes, debemos arrepentirnos de no ser perseverantes.
La perseverancia espiritual, la perseverancia, no, yo aquí me propuse orar, yo me propuse una relación con Dios, yo me propuse mantenerme cumpliendo los mandamientos o sea, perseverancia, no es algo que se ve mucho en el pueblo cristiano. De no ser fiel, eso no es fiel, nosotros no, ser fiel al Señor, a su palabra, a cumplir su palabra, ser fiel al Señor en el amor, en que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y de no aprender de las experiencias de la vida. Debemos arrepentirnos de no aprender de las experiencias de la vida. O sea, Dios nos ha hecho transitar por una senda donde debemos aprender y crecer. Y por último, ¿a qué debemos volver? Que con esto cierro, a la sencillez de fe y de vida que teníamos al inicio de nuestra fe cristiana, las sendas antiguas. Y leo el pasaje. Así dijo Jehová en Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hay descanso para vuestras almas. Caminar con el Señor significa descanso para el alma. Caminar con el Señor significa descanso para el alma. Más dijeron, no andaremos, que es la actitud rebelde. No andan. Dice, así dijo, párense deténganse en su vida y recuerden por qué sendas caminar. Cuando hablo de senda, el camino de Dios, andar por el camino de Dios cumpliendo su mandamiento, haciendo del Señor la prioridad de nuestras vidas, siendo Él que la palabra de Dios no era indiscutible, incuestionable. Bueno, hay que pararse en esas sendas antiguas. Esto es digamos, era lo que yo quería compartir con ustedes y, digamos, hacer que podamos compartir de cómo yo puedo recuperar esa pasión, tal vez desgastada por el Señor.